Buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Para nosotros siempre es muy grato tener en este recinto la presencia de nuestros amigos escritores, de nuestras editoriales universitarias, y es el caso de la presentación que tenemos hoy muy especial del libro Alejandro de Humboldt, del catálogo Al Paisaje, publicado por la Universidad de Antioquia, editorial Universidad de Antioquia. Yo quiero invitar a Sergio Rodríguez, para que él es el coordinador de librerías de la Universidad de Antioquia, para que entonces él nos haga la presentación del autor y de quien estará acompañando. Bueno, Lucía, muchas gracias, y a todos los asistentes. Me permito leer un texto corto, pues empiezo citando a Alberto. Los paisajes pueden ser inventariados según formas históricas que hacen visible que, con referencia al paisaje, no hay una sensibilidad ni general ni originaria. No se trata de la naturaleza y del paisaje, sino de formas de paisaje producidas por ficciones, saberes, prácticas y tecnologías, formas que también están plegadas a otros artificios que hacen posible su composición. En el marco de convocatorias públicas, la editorial Universidad de Antioquia evalúa y selecciona obras de variada calidad académica y literaria y lleva a cabo procesos profesionales de edición y producción de los libros, de tal manera que cuenta hoy con un valioso catálogo de títulos de interés para públicos académicos y en formación, y para lectores en sentido amplio, en consonancia con los propósitos misionales de la universidad. Por eso nos complace hoy darle la bienvenida a la presentación de una de nuestras más recientes publicaciones, la segunda edición del libro Alejandro de Humboldt, del catálogo Al Paisaje, Expedición Naturalista e Invención de Paisajes, del profesor Alberto Castrillón Aldana, en la colección Clio de la editorial. El profesor Castrillón es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, máster en Historia Social de las Ciencias, de las Ideas y de las Religiones de la Universidad Paris XII, Francia, y doctor en Historia de las Ciencias de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Autor de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, Alberto es profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nos acompaña en esta presentación Ricardo Callejas, biólogo de la Universidad de Antioquia, investigador y profesor del Instituto de Biología de la universidad. Gran conocedor de la flora antioqueña, hizo parte, Ricardo, del equipo líder de la investigación Flora de Antioquia, catálogo de las plantas vasculares. Agradecemos a la Casa Museo Otra Parte por su generosa hospitalidad esta noche, y a ustedes por su valiosa asistencia y compañía. Antes de dar inicio a la conversación, les recordamos que, como es habitual, los interesados podrán obtener su ejemplar del libro con un 25% de descuento por su lanzamiento. El libro del profesor Castrillón puede adquirirse en la librería de la Universidad de Antioquia y en realmente todas las librerías del país. Solicitamos, sugerimos silenciar celulares, y si desean publicar en redes, recuerden que nos encuentran en Facebook como @editorialudea y en Twitter e Instagram como @udea. Al final de la conversación tendremos un breve espacio para sus preguntas y comentarios. Bienvenidos. Ricardo, muchísimas gracias por este apoyo en esta presentación del libro. Alberto, un gusto volverte a tener por acá. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muy amables todos por la asistencia. Antes de
de comenzar, que tengo cerca de 46 preguntas para Alberto, 47. Debo anotar al margen que cuando yo tenía como unos 10 añitos, Alberto tenía 5 y vivía frente de mi casa. Y la mamá de Alberto decía, para cruzar la calle, para correr el bolso, cuide mi niñito. Y yo veía a Alberto y decía, bueno, qué encantado. Sí. El caso es que crecí con Alberto y crecí con sus hermanos, sus padres, su madre, etc. La verdad que me es muy grato verlo, ya lo habíamos hablado al respecto, pero me encanta que estemos aquí en este espacio y vamos a tratar como de elucidar la naturaleza de un libro que es muy maravilloso, porque pues, obras de Humboldt existen varias, muchas si se quiere, pero Alberto, si uno lee este libro, que está lleno entre otras cosas de pies de nota, enorme cantidad de pies de nota, cuando uno lee este libro y lo lee a él, es difícil diferenciar si uno está leyendo a Humboldt o está leyendo a Alberto Castellón, porque hay una cosa que yo percibo en Alberto en este libro, y es un poeta. Uno no puede escribir este libro, y menos sobre un personaje como Humboldt, sin ser un poeta en el corazón. Entonces la primera pregunta para él es eres un romántico, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos ustedes por la asistencia, gracias a los amigos y las amigas aquí presentes, gracias a la Casa Museo Otra Parte, a Sergio, a Ricardo, por estar aquí conmigo pues con las 47 preguntas. Entonces, pues empecemos la conversación. Digamos que romántico en la relación con los vegetales, en la relación con los animales, en la relación con la vida, sí, pues si romántico quiere decir amar la vida, obviamente que soy un romántico, la amo apasionadamente, y tratar de, con el amor por la vida, descubrir el sentido de la vida, pues yo creo que es la función de un romántico. Un romántico, si se enamora de la vida, descubre los múltiples sentidos de la vida, y este libro es una parte de ese trabajo, del descubrimiento del sentido de la vida de alguien que está enamorado de ella. Sí, eso es ser romántico. Sí, está hablando de romántico en el sentido del romanticismo alemán, de los nobales que decían que ser romántico es mantener el asombro por la vida, es de alguna manera no volver lo bello en algo ordinario, y es admitir día a día que todo aquello que creemos conocer todavía permanece desconocido entre nuestros ojos. Y el novalis, el joven, pues muy joven, entre otras cosas, hacía la anotación cuando le preguntaron qué era ser romántico, y yo encuentro en Alberto eso. Y debo anotar otra cosa, y esto pues también al margen, el currículum, el contenido del currículum hoy por hoy en la educación primaria y secundaria en Colombia no posee nada acerca de la naturaleza. Es que la naturaleza era pasada de moda, porque eso ya no es. No hay una mención de plantas, no hay una mención del paisaje, no hay una mención, nada. Y eso me parece absolutamente, eso es una tragedia. Y cuando uno lee el libro de Alberto, cuando uno ya está familiarizado con todos los logros de Humboldt, es inadmisible que en nuestro país sigamos viviendo sin un contexto de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que vivimos. Y Humboldt llega en este momento, a ser tan protagónico, tan importante y tan trascendental, sobre todo en la educación. Esa forma de Humboldt ver el mundo, eso no se logra así como así. Y ahí viene una pregunta para Alberto. Es decir, Darwin viajó, Wallace viajó, Jacan viajó, pero Humboldt tenía algo que no tenían ellos. ¿Qué era lo que él tenía? Tú relatas aquí muy bien las posibles influencias que él tuvo, pero obviamente este personaje tenía una visión enteramente distinta.
Sí, bueno, ya entrando en materia, pues la especificidad de Humboldt es que en relación a Wallace o en relación a Darwin, es que pues voy a utilizar el concepto ya muy tópico de pionero, pero es que realmente en ese cambio que se produce entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ese cambio en el cual la naturaleza deja de ser simplemente creada y pues creada por una divinidad, y la naturaleza deja de ser entonces como aquello que es uno, uniforme y universal, y entonces es posible pensar que si no fue creada, la naturaleza tiene procesos propios de ella misma, pues como inmanentes a su funcionamiento, y que esos procesos propios de la naturaleza, inmanentes a su funcionamiento y a su existencia, entonces son específicos, y siendo específicos son diferentes. Cuando Humboldt intuye esa posibilidad de la diferencia como posibilidad de relacionarse con la naturaleza y de comprenderla, entonces él dice, pues eso que es específico a un lugar que conozco, pero también es específico a los lugares que no conozco. Y entonces se trata de conocer lo que no conozco, el asunto del romanticismo que yo estaba citando con Novalis. Conocer lo que no conozco es más importante que reiterar el conocimiento de lo que ya sé. Entonces es más importante, como en esas especificidades de lo ignoto, de lo desconocido, en esas especificidades de lo ignoto, entonces desplazarse. Y ahí es donde es muy importante, porque el viaje en Darwin o el viaje en Wallace son importantes, pero el viaje en Humboldt es distinto, porque el viaje en Humboldt es como un experimento y una experiencia. Es un experimento porque es como el experimento en el cual él va a dar, pues a entender, más bien va a comprender que eso que es ignoto, las tierras lejanas de Europa, pues América tropical y todo el asunto de lo equinoccial, eso que es ignoto es susceptible de reconocer, porque el viaje es una experiencia y es un experimento en el cual él puede entender otros tipos de funcionamiento de lo vegetal, pues principalmente, y también de lo animal y de lo humano, pero principalmente de lo vegetal. Y el primer tipo de funcionamiento que él va a descifrar va a tener que ver con la montaña tropical o con las alturas tropicales. El famoso ejemplo de la montaña del volcán del Chimborazo. Con el volcán del Chimborazo él va a hacer como convertir la experiencia del experimento en un laboratorio. En un laboratorio, porque en una montaña tropical el cambio de pisos térmicos en altura posibilita una variación paisajística que no se produce en una región temperada. En una región temperada domina una especie, tanto en llanura como en montaña, de píceas o coníferas dominan. En cambio, en una montaña tropical la variación paisajística, a medida que el ascenso altitudinal se va produciendo, la variación pues desde las palmeras hasta los frailejones, digámoslo así, la variación no es solamente en términos de especies, sino en términos de asociaciones, en términos de fisionomías, debido a que cuando cambia un piso térmico en la montaña cambia la luminosidad, la humedad, la temperatura, cambian demasiados factores, y todo ese cambio, que es un cambio diverso, todo ese cambio propicia una diversidad que es lo que él va a encontrar como la especificidad de las zonas tropicales, como la intensificación de la vida en relación a la posibilidad que la vida tiene de ser diversa en territorios como la montaña o en territorios como los pisos térmicos de la montaña. Entonces, el viaje para él realmente es experiencia, experimento, laboratorio, pero también es como la posibilidad de entender que lo que Europa había hecho con el mundo hasta entonces, esa no es una misma posibilidad, me parece a mí, en Darwin o en Wallace, que lo que Europa había hecho hasta entonces con el mundo, que era pues
sobre todo colonizarlo. Europa tenía un proyecto colonizador desde el siglo XV y XVI, como lo sabemos. El proyecto colonizador tuvo que ver con América. Lo que Europa había hecho con el mundo no era tanto vincularlo a una experiencia o a un experimento, sino sobre todo dominarlo, ¿cierto? Y establecer como unos principios de realidad en base a unos principios de dominación cultural, de dominación política, de dominación lingüística, pero también de dominación con respecto a la apropiación de eso que se llamaba naturaleza, porque esa naturaleza realmente no tenía como unos coeficientes de existencia propios, en tanto que esa naturaleza existía porque era creada por un dios que de todas maneras fue europeo, pues era un invento de Europa. Un dios europeo creó la naturaleza que Europa descubría en los lugares que se encontró en los procesos de colonización. Con Humboldt entonces eso comienza a no ser así más, no es posible que sea así más. Entonces el viaje es como una revelación. Muy interesante, y sería bueno tener un contexto cuando Humboldt llegó en el siglo XIX a América continental. Y es que para un europeo medianamente educado en el siglo XVIII, la naturaleza en el Nuevo Mundo, que muy pocos conocían y que muy pocos, o si bien nadie había visto, esa naturaleza vista a través de las colecciones de museo que llegaban, por ejemplo, los franceses, dio lugar a un imaginario donde la expresión de la naturaleza en las Américas era una forma degradada de la expresión de la naturaleza en Europa. Entonces, por ahí hay varios apartes muy famosos de Comte Buffon, cuando describe el oso perezoso y hace la anotación de que ese animalito, el creador se olvidó de él porque pues era muy lento, era casi ciego, tenía 2 pezuñas, no comía y no ya humos, y pues que a él le parecía patético que ese animal estuviera ahí. Y lo mismo era la percepción sobre felinos, por ejemplo, de que el jaguar americano era una forma degradada pues, de la pantera, del tigre, etcétera, etcétera. Y eso está acompañado de una muy fuerte tradición de los escritos, sobre todo de los redactores sacerdotes franciscanos, sobre todo de la naturaleza en estas tierras. Entonces, hay unas observaciones de Humboldt sobre la percepción que él decía tenían los europeos de que esto era un continente pútrido, húmedo, enfermizo y malsano, y que pues aquí venir a ver no había nada que ver, porque entre otras cosas, con ese punto de vista de los europeos, el centro del mundo era en aquel entonces Holanda, y básicamente la diversidad biológica o la naturaleza en cualquier parte era básicamente la misma. Eso sí, había que te alejabas del centro de origen, pues la forma se degradaba. O sea, era una visión sumamente simplista, sumamente cercada, sumamente pueril, sumamente poco. Lo cual resalta mucho, pero mucho más la figura de Humboldt, mucho más, porque es que un individuo esté por encima de todo eso y llega a un continente de estos con el alma abierta, con el corazón abierto, donde no hay un sesgo por nada, donde todo es una experiencia de experimento, veo, descubro, escribo. Esa actitud, eso es muy único, sí. Recuerdo una nota que hacía Darwin cuando tomó su viaje en el Beagle, que con Biblia en mano se bajó el Río de Janeiro y el hombre dejó caer la Biblia cuando vio esa selva. Pues que no creía eso. Entonces, una cosa de Humboldt es que no solamente está un individuo que no tiene ningún a priori, por así decirlo, respecto al sitio que va a ir, sino que además se deja sorprender, se deja asombrar, se mete en eso, es decir, se inserta en esa experiencia, y eso es lo que hace que tenga esa capacidad, esa estética de poder visualizar el entorno donde está. Eso para mí, en ese momento, 1800, en un continente como este, con la diversidad biológica que eso tiene, que este individuo llegara
que tuviera la preparación, la formación, el carácter, la espiritualidad para ver lo que estaba viendo. Me parece que es una de las grandes hechos en la humanidad. Porque una cosa es que Humboldt inmediatamente comienza a ubicar algo que había sido sumamente escrito para otros, y es con ese sentido de la regularidad, ese sentido de lo natural, ese sentido de que allá existe algo que claramente funciona, que es dinámico. Los europeos, cuando llegaban a estos lares, tenían la expresión bosque para describir pues, cultivos de árboles más o menos ordenados en Europa, donde todo es más o menos lo mismo. Pero cuando llegaron aquí, ya el término bosque no aplicaba sino selva, que es lo silvestre, lo que más o menos está mal hecho, lo que es muy salvaje, lo que es muy peligroso. Y este personaje, Humboldt, era otra cosa muy distinta. Entonces, el contexto hay que tomar en consideración que cuando él comienza a apreciar la regularidad en la distribución de las plantas, es un hito, eso es un cambio paradigmático enorme acerca de nuestra comprensión del mundo. Como bien lo anota en muchas partes Alberto. Hay una pregunta que yo tenía, era, él estudió geología, ¿cierto? Sí. Y el profesor de geología lo marcó notablemente, porque el profesor de geología tenía un marco de referencia de cómo abordar la geología, en el sentido de que Humboldt, cuando llegó, claramente no vio la naturaleza, vio también la tierra, vio también lo físico, vio también esa connotación del clima, del suelo, de la vegetación. Eso es tan raro en la literatura encontrarlo en estos momentos. Me parece pasmoso, pero eso fue debido a esa formación como geólogo, ¿no? Sí. Y el profesor de él era... Pues él tuvo un profesor judío, Abraham Gottlob Werner, que era el director de la Escuela de Minas de Freiberg. Pero en la misma Escuela de Minas de Freiberg, él conoce a un suizo, que es Horacio Benedicto de Saussure, y de los dos aprende dos cosas distintas, pero que van a ser como fundamentales en la aproximación que Humboldt va a tener a América. De Abraham Gottlob Werner, él aprende, pues como es una escuela de minas, él aprende que la interacción con el suelo, es, pues con la tierra misma, es la interacción con la vida. O sea, no solamente la interacción con la antigüedad de la vida, sino con la formación y con el funcionamiento de la vida. Entonces ellos hacían unos ejercicios en cavernas, en grutas, con linternas de minero, y observaban los líquenes en formación en las grutas, y observaban cómo los líquenes reaccionaban a la luz de la lámpara del minero, porque como no estaban sometidos a procesos de haz lumínico en mucho tiempo, entonces la reacción era una reacción inmediata. Entonces, tratando de calcular la antigüedad de la Tierra, pues por las formaciones geológicas, también se encuentra uno con fenómenos de transformación, inclusive pues de vegetales que forman parte de esos procesos de formación geológica, como los de las grutas o de las cavernas, ¿cierto? Eso en relación con Abraham Gottlob Werner, pero sobre todo con Horacio Benedicto de Saussure, que eso realmente va a ser como lo más importante. Horacio Benedicto de Saussure es un compañero de la Escuela de Minas de Freiberg, y este suizo publica 2 tomos de un viaje en los Alpes, y en esos 2 tomos él revierte la formación que había tenido con Abraham Gottlob Werner, porque de todas maneras la Escuela de Minas de Freiberg suponía que las estratificaciones de los suelos tenían que ser idénticas en todo el universo, porque todo el universo tenía un mismo principio creador, había sido creado por Dios. Entonces no podía haber variaciones en un corte estratigráfico. Entonces ahí es donde el viaje también va a cobrar sentido, y va a cobrar sentido en sentido geológico y luego en otros sentidos,
porque Horacio Benedicto de Sosira hace un viaje a los Alpes y empieza a hacer cortes en diferentes puntos de los Alpes, en la parte baja de los Alpes, en la parte media, en la parte alta, en diferentes lugares, y se da cuenta de que la configuración de los estratos de los minerales en el suelo es diferente en la parte baja de los Alpes, en la parte media, en la parte alta, y que hay una diferencia en la conformación, que es una diferencia que forma parte de la composición misma de esas montañas de los Alpes. O sea que no hay tal uniformidad. Sí puede haber una antigüedad igual en lo mismo, pero no hay una uniformidad en la conformación de los estratos que soportan el tiempo. ¿Me entienden lo que estoy explicando? O sea, los estratos se diferencian en cualquier región. Entonces, a partir de la geología, sale un concepto que va a ser muy importante para Humboldt, que es el concepto de región natural. Es decir, no hay un universo natural, sino hay regiones naturales diversas, y esas regiones naturales diversas tienen especificidades cada una, de tal manera que su formación es diferente y por lo tanto conocerlas implica aproximarse a esa formación in situ, en el lugar. Entonces, de lo geológico viene la necesidad de la investigación del lugar, de la investigación in situ, y el lugar se convierte como en la condición sine qua non y también al mismo tiempo en la condición de posibilidad de encontrarse con funcionamientos de la vida, por ejemplo, estratigráficamente diferenciados, pero también vegetal, pues en términos de la vegetación, en términos de los animales, o sea, los vegetales también se diferencian en regiones, los animales también se diferencian por regiones, y esas diferencias son simplemente diferencias. Pues, perdón que diga simplemente diferencias, porque pueden ser muy connotadas, pero digo son simplemente diferencias en el sentido de lo que observaba Ricardo ahora, que no son, digámoslo, por ejemplo, como la diferencia que veía Buffon entre el jaguar americano y el tigre asiático. No es una diferencia en términos de degeneración o de falta de formación, sino es una diferencia en términos de diferencia, de que las formaciones biológicas son inmanentes y tienen especificidades regionales que hacen que ellas sean diferentes. Entonces, la idea de región natural, que va a implicar mucho viajar a la región para conocer in situ su proceso de diferenciación, proviene de la geología. Realmente proviene de la geología. Ahí digamos que la geología es fundamental en todo lo que va a ser lo que tú decías ahora, como la deconstrucción de los a priori. Alberto, en el siglo XX, mediados del siglo XX, surge una figura en la biogeografía llamado Leon Croizet, un italiano. Y Leon Croizet formuló una propuesta nueva acerca de geografía que llamó Pan-biogeografía. Pero Leon Croizet se hizo muy notable por una cita que él tiene, donde él afirmaba, haciendo así como un llamado de alerta a los biólogos de ese siglo XX, de que la vida es una sola historia, que la historia de la Tierra, la historia de la naturaleza son las dos caras de la misma moneda, que uno nunca podrá discernir la historia de la naturaleza sin explorar la historia de la Tierra. Y yo encuentro pasmoso cuando él escribe eso, porque en ese momento pues muchos tomaron la cita y se impactó, y eso se volvió en un moto pues, de la biografía. Pero eso realmente es Humboldt. Sí, eso es Humboldt, realmente eso es Humboldt. Porque, por ejemplo, lo que tú decías ahora, pues los ejemplos era el ñandú americano, es una especie degenerada con respecto al avestruz. Bueno, y ejemplos había una cantidad en relación con la idea de que el nuevo mundo, como es nuevo, el mundo americano, es un mundo que apenas está en formación. Entonces no hay arquetipos. Con el concepto de arquetipo, que era un concepto de la filosofía griega, no hay arquetipos, es decir, no hay figuras ya definitivamente formadas, sino figuras que algún día se van a formar. Humboldt dice, no, por lo que tú acabas de decir, porque Humboldt dice, la Tierra
tienen la misma antigüedad geológica, tienen procesos de diferenciación geológicos, vegetativos, de animales, pero los procesos de diferenciación no tienen que ver con una edad diferente, sino con procesos diferentes en regiones naturales distintas. Tiene que ver con la diferencia, pero no con la antigüedad. Y en el marco de esas regiones naturales, ¿cómo entra o cómo se inserta ese concepto, no necesariamente de él, pero que él siempre va a fondo, que son los cuadros de la naturaleza? Ah, bueno, sí. Bueno, hay esa pregunta es demasiado interesante porque al mismo tiempo que hay un encuentro con la posibilidad de conocimiento, digámoslo, biológico, pues estoy haciendo la biología está naciendo en ese momento con Cuvier, con Lamarck, Humboldt, por ejemplo, Darwin, el lector de Humboldt, todo el proceso de formación de la biología, de la teoría de la evolución se está dando en esa primera mitad del siglo XIX, pero al mismo tiempo que hay un comienzo de conocimiento de funcionamientos biológicos y del establecimiento como de una ciencia de la naturaleza, una Naturwissenschaften, con un gran proyecto pues, alemán, con un gran proyecto francés, pues, del lado de Cuvier, de Lamarck, etc. Al mismo tiempo hay un problema estético, digámoslo así, que conlleva también un problema ético, y el problema estético tiene que ver con un concepto que proviene de Kant o de la filosofía de Immanuel Kant, que es el concepto de estética de lo sublime, que está en las consideraciones de Kant sobre el problema del gusto y el problema de la apreciación de la obra de arte. Y esa estética de lo sublime es muy interesante porque digamos que esa también, así como Horacio Benedicto, eso sí fue una condición de posibilidad para deconstruirlos a priori, esa estética de lo sublime también es una condición de posibilidad para deconstruir a priori, en tanto que esa estética de lo sublime propone, y eso va a ser muy naturfilosófico y muy romántico, esa estética de lo sublime propone que somos poco frente a la inmensidad de la naturaleza, somos poco frente a la inmensidad de una montaña, frente a la potencia del torrente de un río, somos poco frente al encuentro con un jaguar, somos poco o también somos poco frente al sabor delicioso de una fruta. O sea, no solamente somos poco en relación al tamaño, sino somos poco en relación a la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, cuando produce un sabor. Entonces, esa estética de lo sublime lo que hace es como invertir un proyecto, porque el proyecto cartesiano, digámoslo así, el proyecto del siglo XVII con Descartes, era que el hombre era otra vez como un protágono, el hombre era como la medida de todas las cosas, pero no en el sentido de protágono, no en el sentido griego, sino en tanto él tenía una razón que no tenían los otros vivientes con los que compartía su existencia en la tierra. Entonces esa razón, pues el cogito ergo sum, el pienso luego existo, según ese pienso luego existo, las vacas no existirían porque no piensan o cosas así, pues como que el principio de legitimidad de la razón era un principio único de existencia de quien ejerce esa razón, y todo ese principio de razón dominadora, todo ese principio como de una razón de un principio de razón suficiente y de razón dominadora, le dio un estatuto y una estatura al hombre en relación con la naturaleza gigante. El hombre creció, se volvió enorme, todo lo podía dominar, todo lo que conocía lo podía utilizar en su beneficio. Cuando llega Kant, que es una crítica de la razón pura, o sea, es una crítica al proyecto cartesiano, uno de los elementos de la crítica, pues los elementos de parte de la crítica a esa razón racionalista son unos que están en la crítica de la razón pura, pero hay otros, como esa estética de lo sublime, según la cual
la naturaleza es más importante que nosotros porque no solamente nos anteceden vegetales y otros animales en nuestra presencia en la tierra, sino que ellos nos cuidan, nos protegen, están ahí y tienen una potencia protectora. Entonces la estética de lo sublime lo que busca es como mostrar que nuestra estatura y nuestro estatuto con respecto a la naturaleza tiene que ser humilde, pues humilde en el sentido en el que somos tributarios de ella y por lo tanto no somos como un ente dominador, sino más bien un ente protegido por ella. Entonces en esa estética de lo sublime va a dominar ese concepto de cuadros de la naturaleza y va a dominar como todo lo que va a ser la representación que se hace de la naturaleza en las zonas tropicales, porque cuando Humboldt se encuentra las cascadas, la selva, como tú dices, cuando se encuentran los animales, él por ejemplo va a hacer bocetos que después va a terminar unos pintores en Europa, Albert Berg y otros, y esos dibujos van a trasladar la idea de cuadro de la naturaleza o también la idea de región al mismo tiempo, pero de una naturaleza que es protagonista en ella misma y no de un hombre que es como el elemento central de ella, sino una naturaleza que, por ejemplo, si hay una gran selva o una gran cascada, ella es grande y el hombre está ahí en su posición. Generalmente en toda la estética de Humboldt los hombres son minúsculos, hay muchos cuadros del viaje a la zona equinoccial, muchos dibujos, y los hombres son pequeñitos y los ríos son enormes, las cascadas son grandes. Entonces los cuadros de la naturaleza son al mismo tiempo la posibilidad de captar las diferencias regionales, pero al mismo tiempo la posibilidad de entender a través de una concepción estética un cambio en la comprensión del mundo y sobre todo un cambio en que conocer la naturaleza no es dominarla, sino al contrario, entender que ella es más potente que nosotros. Esa sería como la variación. Increíble tú, Alberto. No, increíble. Bueno, pues ahora yo voy a hablar contigo todo el día. Ya terminamos, vamos a ir. Un amor. No, me encanta escucharte, me encanta escucharte. Wow. Yo quería preguntarles otra cosita que pues es más, suena como es algo que se ha perpetuado en las narrativas de muchos acerca del desafortunado encuentro, si es que fue desafortunado, de Caldas Humboldt. Tú dirías que Caldas no entendía muy bien cuál era la visión de Humboldt, que Caldas, como decía un amigo español que detestaba a Humboldt, porque argumentó que Humboldt iba a robar todas las cosas a Mutis. Decía, es que Humboldt cultivaba el ego y no el alma, y decía, no era al contrario, que era Caldas el que cultivaba el ego, más bien que Humboldt. Yo quería que nos comentara algo, pues, de manera muy objetiva acerca de ese encuentro. Sí, ese encuentro, pues, yo hoy en día tengo una visión distinta a la que escribí aquí hace unos años. Ese encuentro realmente fue un desencuentro, porque no fue un encuentro. Lo que pasa es que a través de Mutis, Humboldt había tenido la noticia de que Caldas leía alemán, y en ese tiempo un botánico, Wildenhoff, había escrito unos fundamentos de botánica, unos fundamentos de botánica. Y esos fundamentos de botánica de Wildenhoff cambiaban la perspectiva de la botánica lineal, proponiendo una botánica más territorial, digámoslo así. No una botánica de herbario, no una botánica de sacar la planta para ponerla en un herbario y ponerla en un ícono y entender como su formación a partir del órgano sexual de reproducción, etcétera, etcétera, sino una botánica que entendiera asociaciones paisajísticas, por ejemplo, o sea, una botánica del paisaje. Entonces Wildenhoff, que Humboldt lo había leído antes, había propuesto ese cambio en el conocimiento de los vegetales a través de un cambio en la botánica, no una botánica predominantemente lineal, sino otra botánica distinta. Humboldt le pregunta a Mutis si Caldas lee alemán,
Muti le dice que sí, entonces Humboldt le hace llegar la botánica de Wildenhof antes de bajar a Popayán, y cuando se encuentran en Popayán, Humboldt le pregunta que qué le pareció la botánica de Wildenhof, y Caldas le da una respuesta según la cual Humboldt se da cuenta de que él no leyó la botánica de Wildenhof, pues de que no entendió, pues no eran asuntos distintos, porque Caldas inclusive, pues esta es una historia como muy interesante, porque Caldas dirigía el semanario de la Nueva Granada, y en el semanario de la Nueva Granada, el semanario de la Nueva Granada era una publicación de orden como científico-cultural, y en el semanario de la Nueva Granada él publica el ensayo sobre la geografía de las plantas de Humboldt, pero corregido, pero las correcciones que hace Caldas son erróneas con respecto a la propuesta de Humboldt. Entonces, de lado y lado hay una diferencia. ¿En qué consiste esa diferencia? Por fin voy a revelar la diferencia. ¿En qué consiste esa diferencia? De lado y lado hay como una gran diferencia, porque Caldas considera que lo más importante es como la precisión en la localización geográfica y la precisión en el sistema clasificatorio, pues en el ordenamiento clasificatorio, que es como el nuevo orden natural de las especies, ¿cierto? Las especies, orden, género, familia, especie, todo eso forma de ordenamiento. Entonces la precisión en el orden es la precisión en el conocimiento. A Humboldt de eso le importaba un bledo, ¿cierto? A mí no me importa. A mí no me importa, puede que yo no localice geográficamente bien, o puede que no sea tan preciso en la clasificación, porque yo lo que quiero entender es por qué una planta crece en ese lugar y no en otro. O sea, porque existe un territorio con unas especificidades que producen unas asociaciones paisajísticas, y ese territorio se convierte en eso, deviene esas asociaciones paisajísticas, y eso es lo que me interesa, que era lo que estaba en la botánica de Wildenhof. Mi interés es comprender, pues ahí la pregunta que está surgiendo, que es la pregunta que surge en el siglo, a comienzos del siglo XIX, es la pregunta por el funcionamiento de la vida. ¿Por qué la vida es posible? Y no tanto porque el orden natural, que terminaba siendo un orden divino, porque ese orden era como el principio de inteligibilidad de un hombre que dominaba ese mismo orden que había creado. Entonces, digamos que estaban en dos epistemes distintas. Pues utilizo el concepto de Foucault, el de episteme. Caldas estaba aún en la episteme de la representación, entonces por eso era el orden, la medida, la organización, la localización, todo ese asunto. Además del asunto, pues hay una desaveniencia entre los dos en relación a ese asunto de Dios. La verdad le pertenece a Dios, para Humboldt la verdad no le pertenece a Dios, sino al que la producía, y punto. La verdad es un producto, una producción, una elaboración, y eso no le pertenece a nadie. Y pues Caldas estaba aún en la episteme de la representación, y Humboldt ya estaba en una episteme distinta, que es la episteme moderna, que al mismo tiempo es histórica, geográfica, social, política, que es como la episteme en la que vivimos nosotros. Nosotros ya no vivimos en la episteme de la representación, sino que vivimos en una episteme muy problemática, que está en decadencia ahora, que es como la episteme de las avatares de la historia, de las transformaciones geográficas, de las condiciones sociales que cambian, de las revoluciones. Entonces Humboldt ya era como un revolucionario que le gustaba el cambio, y por lo tanto no le gustaba la permanencia de un sistema, sino más bien el cambio de los paisajes en los recorridos. Entonces no podía haber encuentro, no hubo encuentro, hubo un desencuentro más bien bastante fuerte, muy fuerte. De todas maneras, yo hoy en día, ¿qué pienso de ese desencuentro? Yo lo juzgué muy duro en el libro de ese desencuentro. Lo juzgué duro porque como Caldas hace esa corrección, él publica el ensayo sobre la geografía de las plantas en el semanario y hace unas correcciones que no son idóneas a mi modo de ver, y al mismo tiempo le envía una carta a Mutis diciendo que una persona disoluta como Humboldt
no puede ser una persona que tenga una relación con el saber y con la verdad, porque la verdad le pertenece a Dios, y Dios, Humboldt era homosexual, pues, Humboldt y entonces él dice que una persona de esas orientaciones sexuales que él descubre no puede ser un sabio, porque un sabio tiene que tener como otro tipo de pureza espiritual y de orientaciones sexuales que sean dominadas por lo divino. Entonces, la desaveniencia es grande, pues Humboldt prefiere un joven de apellido Montúfar para subir, para hacer el ascenso al volcán que va a ser el laboratorio de toda esa investigación que va a conducir a la publicación del ensayo de la geografía de las plantas en 1807. Caldas se queda en Popayán y él se queda como resentido porque ese encuentro fue un desencuentro. Pero yo hoy en día pienso pues que simplemente estaban en dos epistemes distintas y ese cambio de episteme, pues el cambio de la episteme de la representación a la episteme moderna es un cambio muy tremendo. Todavía hay personas que hoy en día, en el 2022 estamos, todavía están en la episteme de la representación. Entonces imagínense, un pobre Caldas pues no tenía, pues hay personas que todavía piensan, por ejemplo, que conocer el mundo es ordenarlo y medirlo, solamente ordenarlo y medirlo, y no entender pues en qué condiciones específicas crece algo en un lugar o algo así. Entonces, deshacerse de la episteme de la representación, de construir la episteme de la representación en uno, es ya un complique para alguien que ha trasegado por siglos de la episteme moderna. Entonces Caldas estaba en esa transición, en una cronología distinta, era mucho más difícil para él. Además, también yo quiero excusar a Caldas en cierto sentido, porque es que él tampoco tenía los corresponsales científicos que tuvo Humboldt, ¿cierto? Porque Humboldt tenía como corresponsal científico a Goethe, a Blumenbach, pues toda la fuerte ciencia de ese comienzo del siglo XIX tenía correspondencia con Humboldt. Entonces hay como una diferencia en los procesos de formación y en los procesos de conocimiento bastante grande. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque la figura de Caldas, pues, Caldas murió de una forma espantosa, de una muerte espantosa, de alguien que efectivamente era un individuo muy formado, era muy culto para el entorno donde vivía, para los contactos que tenía, para lo que había leído, sabía muy bien, y tenía varios catálogos que ya había elaborado sobre la flora de Bogotá. Era muy capaz, y ese desencuentro con Humboldt de alguna manera, no sé, hay muchos historiadores que tienden a como empobrecer el perfil de Caldas. Creo que es un poco injusto. Esa desavenencia de Caldas, bueno, yo voy a montar otra cosa que mencionaba Alberto. Wildenhoff fue el director del Jardín Botánico de Berlín. Es una figura descollante en la botánica. De hecho, él fue el que introdujo eventualmente lo que es la terminología per se para describir muchos aspectos de fisionomía en plantas, y no esa terminología lineana que era un poco muy estricta y no era muy vasta y no alcanzaba a ilustrar toda la estética y toda la belleza que tiene la naturaleza. Entonces obviamente se cambió de una manera total, cosa que Caldas pues nada que ver. Yo quería hablar del encuentro, pero tú lo mencionas, de Mutis con Humboldt, porque Mutis representa el catálogo, ¿no? Sí, Mutis representa el catálogo, claro que sí. Pero Mutis, digamos que es un... A ver, hay de todas maneras hay una diferencia, porque Mutis tiene una visión como... En esa transición entre el episteme de la representación y el episteme moderno, podría decir que Mutis estaba dando más pasos hacia la episteme moderna, porque Mutis lo que gerenciaba era un gran proyecto de conocimiento, y no solamente, pues inclusive Mutis es muy agudo, porque Mutis asocia conocimiento no solamente a exploración científica, sino a rendimiento económico. Entonces, por ejemplo, las minas de sal, de Mariquita, y todas esas exploraciones y explotaciones que van a ser posibles en relación a ese gran proyecto de la expedición botánica muestran que para Mutis el conocimiento no es solamente
como el purismo de producir un saber que vamos a encerrar en un libro o en una clasificación, eso lo hace, pues hacen las planchas, él escoge unos dibujantes impresionantes, por ejemplo Francisco Javier Matisse y muchos otros, pero para Mutis eso era una empresa de más calado, una empresa más como de la episteme de la historia, digámoslo así. Entonces Mutis tenía como una comprensión de lo que hacía, pues inclusive por ejemplo ese era un momento de crisis con respecto a la explotación de minas. La idea que se tenía con respecto a América era que América tenía que ser, en esa relación metrópoli-colonia, era que esta colonia tenía que tributar siempre metales preciosos a la metrópoli, pero había una decadencia en la producción de las minas. Entonces las reformas borbónicas del siglo XVIII lo que buscaban era cambiar de orientación la relación entre metrópoli y colonia y buscar otra forma de hacer rentable a las colonias, no solo bajo principios de producción de oro o de producción de plata, o principios de exploración minera, sino encontrar otro tipo de dorado, que era el dorado vegetal, comienza a ser el dorado vegetal, y ahí viene el asunto de la quina, ¿cierto? Y viene el asunto de comprender que la riqueza vegetal que se estaba conociendo a través de la expedición botánica podía reinventar la relación metrópoli-colonia. Entonces Mutis estaba en una óptica política y no solamente en una óptica científica, y esa visión, como esa orientación hacia la óptica política, el dorado vegetal, la explotación de recursos que ya no podían ser simplemente mineros porque esos estaban en declive, esa nueva concepción era una concepción que ya era una concepción moderna, digámoslo así, como de la episteme de la historia. No dejo de pensar en lo de Caldas, porque cuando se publica la geografía de las plantas, entiendo que la traducción de la geografía de las plantas que se publica en el semanario de Caldas se publica antes de que se publicara la obra completa en Alemania. Sí. O sea, pero entonces, de alguna manera, Humboldt fue lo suficientemente humilde y generoso de decirle: mire, ahí le doy la obra, tradúzcola y publíquela en su semanario, lo cual habla muy bien también de Caldas. Sí. Pero tú dices que él alteró los textos. Él no estuvo de acuerdo siempre con sobre todo con la fisionomía de la vegetación. Él creía que las clases, en términos de la fisionomía o apariencia de los cinturones cordilleranos, no era precisa o no era suficiente. Sí, realmente pues el idioma científico de la época, de ese comienzo del siglo XIX, era el francés, ¿cierto? Humboldt va a tener procesos de publicación distintos, porque va a tener procesos de publicación, los que más le van a interesar inicialmente son los procesos de publicación en francés. Entonces en 1807 se va a publicar el ensayo sobre geografía de las plantas en Francia, en francés, y el hecho de que se publicara en una traducción en español a él le parecía un acontecimiento menor, pero también le pareció un acontecimiento importante. Pues un acontecimiento menor porque no entraba como en la comunidad científica que fundamentalmente hablaba francés, pero él le entregó el manuscrito a Caldas para la traducción y le gustó que fuera publicado. Las correcciones de Caldas, ¿qué tipo de correcciones son? Pues por ejemplo, cuando se hace una clasificación de una planta, se dan datos en relación a la altitud y a la latitud, datos en relación a la localización geográfica. Muchas de las correcciones no tienen que ver con la propia clasificación, sino tienen que ver más con la localización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, había localizaciones que, según el conocimiento geográfico de Caldas, no coincidían con lo que estaba expresando Humboldt, que había encontrado, no sé, unas bromelias en tal sector cordillerano, Caldas decía que esas bromelias no existen ahí, no pueden existir ahí. Entonces, él la relocalizaba donde él geográficamente las había encontrado. Es decir, en términos como de precisión geográfica, Caldas tenía razón. Puede que realmente Humboldt se hubiese equivocado
en el dato geográfico que había dado. Pero para Humboldt el problema no era ese, o sea, no era de precisión geográfica en la localización de una planta, sino era comprender por qué hay asociaciones de plantas que producen un paisaje con una cierta forma y con una cierta condición de existencia. ¿Sí me entienden? Es como más como cómo funciona la vida que cómo está localizada de una manera precisa. Esa era como la diferencia entre los dos. Alberto, para comienzos del siglo XIX, Napoleón le ordena a Lamarck y a Alphonse de Candolle realizar el levantamiento de la flora de Francia. Y hay varios aspectos que son comunes a de Candolle y a Humboldt. De Candolle habló no necesariamente la palabra fue endemismo, pero su discurso implicaba de especies únicas y propias de un lugar, y decía, en Francia no todo está en todas partes, y fue elaborando acerca de eso de las regiones biogeográficas. Coincidió eso con la idea de Humboldt, porque es que parecería de que es que realmente Humboldt, la idea original de Humboldt es original a Humboldt, mientras que la de Candolle es también la vez pues, independiente la una de la otra. Pero lo pregunto porque en la literatura es muy curioso decir, ¿quién descubrió la biografía? Humboldt. ¿Quién descubrió la ecología? Humboldt. Y hay algunos autores franceses que dicen, hombre, pues aquí personajes como Lamarck, de Candolle, Cuvier, Agassiz, que también fueron protagónicos en su momento. Sí. En ese momento hay un asunto con el lugar, con el territorio, con el espacio, con la potencia del lugar, que se va convirtiendo en un elemento de discusión, no solamente como científico intelectual, sino inclusive romántico amorosa. Porque, por ejemplo, Bernardin de Saint-Pierre, que es un escritor romántico francés, escribe un libro que se llama Paul et Virginie. Y Paul y Virginie viajan a la Reunión, creo que es, a una isla tropical francesa, al lado de una costa africana, y Paul y Virginie sienten un amor y una intensidad amorosa en esa isla tropical que ellos se dan cuenta de que no lo hubieran podido sentir jamás si se hubieran enamorado en una región temperada, en Europa. Entonces ellos se preguntan por qué hay una intensificación del sentimiento amoroso. Ahora voy a de Candolle a Alphonse y a Gustave Piramis, pero voy a hacer como un vericueto. Ellos se enamoran intensamente, pues es un amor a morir, digámoslo así, es un amor intenso, de una fortaleza, y todo el tiempo Bernardin de Saint-Pierre, a través de Paul et Virginie, está diciendo que como todo en el trópico es intenso, todas las lluvias son torrenciales, la vegetación es exótica, es exuberante, el calor es, todo es de una intensidad, es como el mundo de los extremos. Entonces el amor también tiene que ser así. Mientras que en una región temperada se van a amar con cuidado, con el cuidado de lo que significa vivir en una región con unos climas más como temperados, tenues, digamos, distintos. Entonces el extremo del lugar resaltado por Bernardin de Saint-Pierre crea como una endemia amorosa, digámoslo así, una endemia del sentimiento amoroso. El sentimiento amoroso puede producirse de una manera más intensa en el trópico. Esa tropicalidad del amor es como una tropicalidad también como de pensar que el lugar produce algo en el cuerpo, produce algo en el sentimiento, produce algo en el encuentro, y esa producción de ese algo que es específico es como la producción de la especificidad de la vida. La vida existe también porque es diferente, depende de cómo se expresa en cada lugar, ¿cierto? Y ese asunto del lugar que aparece pues en la literatura va a aparecer en los dos de Candolle, en los dos hermanos de Candolle, en Alphonse y a Gustave Piramis.
por dos lados distintos. Por un lado, del reconocimiento como de las diferencias geográficas de la vegetación en el mapa geográfico, como el inventario geográfico que ordena hacer Napoleón de la vegetación. Ese inventario geográfico es muy interesante porque eso corresponde a un proyecto napoleónico que no es completamente francés, sino que es de origen prusiano, porque es un proyecto coreográfico, es como hacer el inventario cultural, vegetal, pues todo el inventario que compone una nación que nace. Este es el tiempo en el siglo XIX, al Estado que existía desde el siglo XI se le añade la nación moderna, y la nación que nace en el siglo XIX, la nación ya no la compone solamente el Estado, al Estado lo compone el poder del rey, el poder del soberano, las figuras anexas a ese poder, bien sea sometidas o no sometidas, pero ya la nación es una figura política heterogénea y heteróclita. Entonces a la nación la compone la gastronomía, porque la gastronomía es nacional, las formas de comer. A la nación la compone el vestido, los códigos vestimentarios, porque las formas de vestirse en un lugar son distintas a las formas de vestirse en otro. A la nación la componen, y ese inventario, o sea, ¿cómo me doy cuenta yo de que esta nación es diferente a otra? Haciendo el inventario de lo que le pertenece a una como elementos diferenciadores de lo que le pertenece a otras. Y ese inventario se llama coreografía. El saber coreográfico es un saber fundamental en la invención prusiana de una idea particular de nación que va a ser la que va a tener éxito en el siglo XIX. Comienza en la segunda mitad del siglo XVIII, pero va a tener éxito en el siglo XIX. Nosotros vamos a tener un coreógrafo en Colombia, que es Agustín Codazzi, que va a ser como con Tomás Cipriano de Mosquera, le va a encargar a Agustín Codazzi de hacer el inventario cultural de la nación colombiana. Pero antes de eso están todos estos proyectos como de inventarios, como en el caso de Alphonse, el inventario de la flora y de la fauna francesa, pero está su hermano Gustave Piramus, que también se inventa otra manera de aproximarse a lo biogeográfico, al conocimiento específico de los lugares de la vida, relacionando los aspectos florísticos con los aspectos territoriales. O sea, a Gustave Piramus le importa más como definir una planta, el aspecto florístico de ella, con la especificidad del territorio, que sacarla de ahí para entenderla aislada en un herbario. Entonces vuelve a jugar el mismo coeficiente de explicación de la vida que Humboldt estaba poniendo a funcionar también con la geografía de las plantas. Berto, si uno elabora o examina lo que ha sido el trasigar de la promoción de biólogos y de botánicos, sobre todo en países como el nuestro, no deja uno de preocuparse de cómo se ha venido erosionando ese sentir por el entorno, esa falta de contexto nuestro acerca de lo que es un territorio como este. Y lo digo porque yo, de manera muy ingenua, durante pues, muchos años de educación de cursos en botánica y biografía, siempre he tenido esa idea ingenua de que no, me voy a emocionar en ese curso y voy a empezar a declamar poesía y a llorar. Yo tengo que rescatar en estos muchachos el amor por su territorio, el ir más allá de lo que los ojos simplemente ven. Entonces, trato de eso, ¿cierto? Y veo que eso no es así de simple. Es decir, yo no puedo, es como un amigo que me mandó una foto y que estuve en la Macarena y te mandó una foto y yo, hombre, no, acá no. Y entonces le decía, pero hombre, ¿pero qué viste? No me acuerdo que estábamos muy borrachos. Parece alguien, el que ve y no razona lo que ve, no ve. Y tal vez el único no, pues, pero Humboldt es un hermoso ejemplo de que razona si ve. Pero hoy por hoy, ese Humboldt, esa experiencia de la naturaleza,
eso de sumergirse uno en la belleza que tiene la naturaleza, es que cuando uno hace eso, es absolutamente pasoso. Toda experiencia, cualquiera, el amanecer, un pájaro en un cable de la luz, lo que sea, todo es una hermosura, todo. Cuando uno se sumerge en eso, pero si uno no se sumerge en eso, no pasa nada. Mi amigo con la fotografía de la Macarena, vimos la Macarena, usted estuvo allá, te ha llevado, ¿qué? Y una cosa, obviamente no estamos en el siglo XIX, pero sería absolutamente fabuloso tener Humboldts regados en todas las escuelas. ¿Sí me entiendes? Es que yo quería tu opinión, pero este libro no fue de 5 años. No es factible tener ese mundo de románticos hoy, de que la gente persista, sienta, identifique lo que es el valor de la naturaleza. Es que me parece increíble que esos discursos se pierden, que esos personajes simplemente se vuelven figuras. Es como la naturaleza hoy por hoy. ¿Se recuerda? En el día del árbol. Y ya, pero en el contexto de esta sociedad, del contenido de la educación, de la formación, de crear naturalistas, eso no está, simplemente no está. Yo me pregunto, entre las facultades de educación, las que forman los licenciados, yo tengo experiencias que son increíbles, que me recuerdan a Caldas, algo así, porque estos licenciados, sin juzgarlos, lo de ciencias naturales es una cosa peyorativa, eso no se enseña, eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna trascendencia. En un país como este que estuviéramos viviendo en Noruega, maldita sea, pero es que es en Colombia, y la universidad nuestra todavía lo sigue entiendo todos los días. Nosotros somos muy mega diversos, la gente sí, somos mega, y entonces comenzó el estudiante un día, profesor, ¿cuántas especies de aves hay en la antigüedad? No sé, por ahí 1000. ¿1000? Sí, ¿y eso para qué? ¿Cómo que eso para qué? Le decía, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la poesía? Poesía es la poesía. Entonces esas preguntas de ¿para qué sirve la biodiversidad? Yo todas esas cosas trato de integrar mucho esa visión de Humboldt, de alguna manera ser capaz de transmitir eso que tú tan bellamente transmites aquí y que yo no he podido demostrarle a mis estudiantes dónde radica la belleza de la vida. Y no sé si fue Goethe o Schiller quien alguna vez dijo: la vida es un poema, un enorme poema escrito en la naturaleza. Lo que hay que ser es poetas. Entonces yo simplemente quería ver la reflexión de un historiador, de alguien como tú, tan hermoso como eres, acerca de la educación en estos países sobre la naturaleza. Sí, pues lo que dices me toca mucho, porque es que pues ya no podemos estar en los tiempos de Humboldt, porque estamos en tiempos de crisis bioclimática, en tiempos de tener una relación con la naturaleza predominantemente destructiva. Los debates que hay, por ejemplo, con el fracking, que son debates actuales en Colombia, por ejemplo, y la relación que tenemos con la naturaleza en este momento, pues digámoslo que es más crucial que en el momento de Humboldt, porque estamos habitando un momento en el cual, pues yo creo que todos sabemos, si no tomamos decisiones de cambio real de nuestras relaciones con los vegetales, con los animales, con los otros seres humanos, pues los procesos de deterioro de la vida pueden llegar a ser irreversibles. Eso lo dicen climatólogos, lo dicen cantidad de biólogos en este momento. Es decir, estamos en un momento en el que realmente es fundamental pensar lo que dice Ricardo, es decir, pensar que
que un pájaro es hermoso y que puede tener... Hay una, en este momento te voy a contar, pues tal vez tú lo sepas, pero hay una filosofía contemporánea fascinante, pero excesivamente fascinante, de filósofos que son etólogos, que son biólogos. Hay una belga que se llama Bastien Depré, que tiene un libro que se llama Habitar el mundo como un pájaro. Y en ese libro ella cuenta que todos los etólogos decían que el canto de los pájaros era un canto territorial y sexual, era por defender el territorio o por cortejo sexual, y que a ella le parecía eso muy raro, porque siempre todos los pájaros del mundo van a comportarse del mismo modo, y que de pronto le dio un etólogo judío que observa pájaros en los alrededores de Tel Aviv, y ese etólogo dice: no, los pájaros farrean, los pájaros hacen competencias de canto lírico. Por ejemplo, un pájaro canta muy bonito y otro le responde más bonito todavía, y el tercero, con los dos cantos anteriores, coge los dos cantos anteriores, pero se inventa otra cosa y hacen como sinfonías, competencias de canto lírico, hacen rumbas entre ellos, hacen cantidad de cosas. O sea, ese etólogo, lo que le estaba diciendo a Bastien Depré en su libro es que eso del territorio y del sexo era una reducción, un reduccionismo. Entonces ella va a encontrarse con ese etólogo, ella va a buscarlo, Bastien Depré lo busca, y entonces lo encuentra en Tel Aviv, le pide una cita y le dice: bueno, ¿y usted cómo hizo para escribir una cosa distinta a la que escriben todos sus colegas? Y le dice: no, es que ese asunto del territorio y del sexo es capitalismo, es una comprensión ultracapitalista del funcionamiento de la vida de los pájaros. Porque claro, ¿qué hacemos en el capitalismo? Reproducirnos y defendernos. Defender un territorio, la propiedad privada, y crear familias. Y entonces los etólogos piensan que los pájaros tienen que hacer lo mismo que hacen los humanos. Es una transcripción de un comportamiento. Entonces dijo: no, yo me quité eso de encima y empecé a escuchar sus cantos, y me di cuenta de que había cantos nuevos. Por ejemplo, había pájaros que nunca cantaban lo mismo, que siempre cantaban distinto, siempre tenían una relación con el canto diferente. Entonces cito ese ejemplo porque hoy en día hay una filosofía, por ejemplo, de esta belga, Bastien Depré, pero hay también un filósofo francés que se llama Baptiste Morisot, y otros, Bruno Latour, pues el famoso, que están proponiéndonos un encuentro con la vida, con nuestra propia vida y con la vida de los otros vivientes, no basado en un principio de superioridad, en el principio de superioridad que nos dio esa idea de que la vida que más importa es nuestra vida, porque ellos dicen que a la larga la vida que menos importa es la nuestra, porque nuestra vida no fuese posible sin las otras vidas de los otros vivientes. Entonces realmente nosotros somos mucho más, tenemos una condición mucho más parasitaria, porque eso que es como lo que llamamos naturaleza, ese nombre tan complicado, es realmente lo que nos protege, la condición de posibilidad de que nosotros tengamos una vida, ¿cierto? Entonces es mucho más importante esa vida, en tanto que es nuestra propia condición de posibilidad, que esa arrogancia con la cual nos hemos dirigido a los otros vivientes. Entonces, deconstruir la arrogancia o la postura dominante no es solamente como un acto de humildad, sino un acto de entender que, por ejemplo, en un país como Colombia, como dice Ricardo, sino como cuidamos eso que es como nuestra característica como territorio, que es como eso que se llama megadiversidad o biodiversidad, nos quedaríamos sin aquello que nos hace ser lo que hemos sido y sobre todo lo que nos da posibilidad de ser lo que somos, ¿cierto? Que es como vivir disfrutando sabores que son de este territorio, un zapote o yo no sé, una curuba o cosas que son propias de
territorialidades y vivir como en unas condiciones en las cuales lo que pasa es que el capitalismo impuso una dificultad de encuentro, como de contacto con la naturaleza, por ejemplo por las formas de vida urbana y por muchas otras formas de vida. Entonces tenemos que aprender a encontrarnos otra vez con la naturaleza, y ese aprendizaje es el que se debería estar haciendo en las escuelas, pero yo comparto contigo que no se está haciendo, pero al menos hay una filosofía que se está planteando la posibilidad de hacerlo, que la tenemos que estudiar para quizás lograr modificar las condiciones en las cuales estamos transmitiendo saber y estamos educando. Sí, tenaz, ¿no? No, qué desespero. Sí, hay mucha miseria en la vida, pero esa. Pues, es que tener un niño de 6, 8, 10 años con estas visiones de la naturaleza sería fascinante, pero es que yo me encuentro con personas, y esto que no estoy haciendo el protagonismo de esta conversación, pero sí tiene mucho con lo que tú dices. Un estudiante me preguntó: profesor, ¿sabe qué? Ya sé que las plantas no están muertas. ¿Qué? Es que como no se mueven, ¿qué? Están muertas. Hombre, siempre se habla Humboldt y Bonpland. Siempre habla de Romeo y Julieta, y se habla más de Julieta que de Romeo. Y aquí en este caso se habla más de Humboldt que de Bonpland. Ese Bonpland francés, conocido muy rápidamente, inserto en una expedición así rápidamente, ese Bonpland, un excelente compañero de viaje, pero Bonpland no tenía la epistemia de Humboldt. Es como tan complicado referirse a él, a Bonpland, porque él es como un compañero de viaje, como un socio de un viaje, que está más bien siendo también como testigo de ese viaje, pero no es un sujeto muy activo. Digamos que es como un admirador de lo que está pasando, y no solamente un admirador de lo que está pasando en términos de la producción de un conocimiento nuevo, que es lo que hace Humboldt, sino un admirador de lo que está pasando en relación con el encuentro, por ejemplo, con territorios no europeos, ¿cierto? Que eso lo admira, lo tiene muy en cuenta él, pero digamos que él es más como un testigo y un compañero de viaje que un protagonista de ese viaje. Él no tiene una labor protagónica, es un testigo, es como un amigo que ayuda a que el viaje sea posible, pero en ese sentido también es alguien importante. Hay como una importancia en lo menor, pues en su participación menor también hay una importancia de Bonpland. No, porque me imagino que Humboldt, con su personalidad y su carácter, llegando a un sitio a ver y a conectarse, uno le decía: Bonpland, conecta todo eso, y empieza a ver los tachos aquí. Posiblemente Bonpland era el que conectaba, ¿no? Sí, claro, cierto. El que cargaba las maletas. Exactamente. Y tú sabías que el tiempo, yo no sabía, y lo encontré mucho tiempo después, de que ellos sabían cuando entraron en un mayo, entonces toca un sábado. No, en serio, porque tiene anotado la fecha. Es que es una cosa maravillosa que uno ve ese sistema de las plantas, pues, escrito después por Kuhn. Y uno ve la fecha y dice, entonces estuvimos en Barbacoas, y empecé a buscar yo barbacoas, claro, Yondó, Antioquia, y él entró a Yondó, Antioquia, y entonces Humboldt y Bonpland estuvieron en Yondó, Antioquia, y después me imagino que Bonpland le dijo: vámonos, listo, vámonos, y después le dijo a Bonpland: paremos allí, en el río San Bartolomé, en Puerto Berrío, veamos todos los caimanes, una cosa así, y después le dijo Bonpland: paremos en Puerto Lario. No, yo por ahí, no, sigamos. Lo que quiero decir es que todo eso es muy inventado, pero a mí me pareció tan hermoso, y dice: hombre, después de tantos años, para encontrar que el primer colector de plantas en Antioquia fue Humboldt, en un área, Alberto, que nadie más podía conectar, nunca.
Entonces todas las juntas conectadas por Humboldt y Bonpland en Antioquia nunca más se volvieron a conectar. Yo pensaba por mi adentro, debería uno ir con Alberto, con el libro, a Puerto Berrío, hacer un levantamiento de que alguien aquí, en 1801, que cambió el mundo, estuvo aquí, en Puerto Berrío. Muy hermoso todo. Yo no, me gustaría extendernos pues, pero es un hecho tan absolutamente fascinante para el alma y el espíritu estar aquí que yo tengo más que no quiero agradecerte. Y muchas gracias a ti, Ricardo, por esta conversación tan pertinente y animada. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Entonces pasemos a otra parte seguramente muy deliciosa también de esta conversación que acabamos de escuchar, y es que los asistentes, ¿te puedes arrimar para que quede, por favor? Tengo un micrófono por acá para... Perfecto. No, pero Alberto, si a mí me dicen que el que escribió fue Humboldt, ya con eso está pues para que invites a cerveza, Ricardo, por el Buenas noches. Yo quería, para entender el nombre del libro, del catálogo al paisaje, a ver si lo entendí bien. El paisaje es como esa integración que quería Humboldt de juntar todo, no la especificidad del catálogo en detallitos, sino que el paisaje era desde el más epistemológicamente viendo la situación de esa manera, o entendí mal. No entendiste bien. Bueno. Realmente el catálogo es dinero y el paisaje es viajar para conocer el lugar, sí, donde se dan asociaciones que conforman un paisaje. Linneo en Laponia no viajaba, él tenía un gabinete de historia natural y le enviaban las plantas y él clasificaba en un gabinete. En cambio Humboldt viaja. Todo integrado, todo bacán. Sí. Segunda corta pregunta, yo nunca he estado en África, pero yo pensaba que la selva africana era el triple de la selva, y resulta que aparentemente entonces en África no había nada de que descrestar a Humboldt. Se descrestó fue en América, porque sí, África no. África no es que es el sitio donde están las grandes selvas. A ver, yo creo que una de las, de quitarle la palabra de manera un poco grosera, es que el fenómeno, y esto es muy importante, el fenómeno de una montaña en los trópicos marca su mayor esplendor en América. En África tú encuentras el Kilimanjaro y encuentras pero nunca esos cinturones cordilleranos tan obvios y tan notables como una montaña en el trópico. Es que el fenómeno de la montaña en un trópico es una cosa increíble. Este tipo cuando llegó a Chimborazo, mientras canta le jalaba y llene, ya estaba Montupar recién, entonces sí, vamos ahí o no. Como era hermoso para Humboldt, ¿no? Eso es. Y entonces ese fenómeno de la montaña en el trópico, y pues lo ha explorado pues Alberto más que nadie, es único. Eso debió impresionar a Humboldt, sobre todo cuando empezó a escalar, que es otra de las experiencias que he tratado de comunicar a mis estudiantes. Vamos a ir hasta el Alto de Ventanas de Medellín. ¿Cómo les pareció? Y a mí me gustó un par de cabezas, pero bueno, entonces África no tenía problema. Y África tenía un tinte colonialista muy marcado con el esclavismo, era muy complicado ir, y el que iba se perdía. Nunca estuvo en la agenda, nunca. Ahora, mirando en Colombia, ese espíritu de amor y de maravillarse con la naturaleza, eso no se encuentra en los indios, en los arhuacos y todas las series indígenas. ¿Tienen ese espíritu que usted quiere de sus estudiantes? No. Yo creo que la relación, no tanta parte, pero yo creo que la relación de las etnias indígenas con su entorno es una relación que obligadamente los lleva a reconocer la importancia de mantener ese entorno, porque es que depende de eso. Yo me refiero a algo un poco más humboldtiano,
es estar por encima de para qué me sirve la naturaleza, o como yo me alimento, o si yo deforesto entonces me muero. No, es estar por encima de eso y admirar la naturaleza por lo que es. Porque, independiente como Humboldt, a Humboldt no le interesaba la máquina, servía para aludir, no. Y eso es como la actitud o el pensamiento que yo busco pues, ingenuamente en los estudiantes, es ver, sentir, y sumergirse. Es que, yo no sé cómo explicarlo, pero en estos momentos estamos haciendo unas parcelas en el municipio del Padre, más deforestado. Y estamos en unas parcelas muy pequeñas donde hay una especie de un llama cocoloba que tiene unas hojas de 1 metro, así, unas cosas así. Y yo le damos a la niña, porque entonces claro, no tiene nombre, no se practica nada. Pero a mí me impresionan tanto, ver ese organismo ahí solito, pues no, pero único como tan, wow, como, pues, es que la vida está para admirarla, una por una. Por eso me toca tanto este libro, porque las palabras de él, que no quiero admitir que él es un poeta, son esas, es la belleza de la vida. Y yo, pero ¿por qué uno no puede hoy expresar eso? ¿Por qué no? Hace poco hice un ejercicio con unos estudiantes, tomé unas fotografías muy hermosas, se las entregué a un estudiante y dije, hágame un poema sobre esa foto. Se me experiencia, wow. Porque es decir, porque yo estoy convencido que él era un poeta. Él tenía que ser poeta para haber hecho lo que hizo y para haberse impresionado como se impresionó con esa montaña de Topekapi. De otra manera no podía ser. La mente de Wallace no era para eso, ni la de Darwin, ni la de Lacan, ni la de Schwartz, no. Él, así sea teutónico, sea prusiano, homosexual, lo que sea. Pero ese personaje, único. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Murió, eso no se vivió, no lo aprendimos. No sé. Ya por último, para pasar el micrófono, en ese sentido yo creo que Humboldt poeta y Caldas científico, porque el nivel científico de Caldas, si digo que estaba por encima de Humboldt, me exagero. No, el hombre era muy capaz, Era soñado. muy capaz. Y aprendía solo. Era muy creyente, muy creacionista, muy iglesia, muy aquella cosa, y el hombre es una cosa así. Eso lo se enseñó a él mucho. ¿Alguien más nos quiere hacer un aporte, una pregunta, una reflexión? Cristina. Pues primero muchas gracias por esta conversación muy interesante y yo seguía pensando en la pregunta el comentario de Ricardo y mirando y recordando también un evento que hemos tenido al inicio de este año sobre la relación naturaleza-cultura y el papel de Humboldt de ahí. De pronto es eso, que hoy en día tenemos un acercamiento científico, pero desde las ciencias naturales a la naturaleza, y perdimos un poco este acercamiento cultural, porque a la naturaleza no le importa quién la admira, ¿cierto? Lo necesitamos para nosotros, y como es un tema cultural, de pronto es esto que y volvemos de pronto en muchos sentidos tratando de observar, de catalogizar la naturaleza y acercarnos a eso y no hacer esto. Incluso que en los colegios, en las materias en las cuales se habla de la naturaleza, es biología o geología, pues en los colegios de pronto no tanto, pero de hecho deberíamos hablar sobre la naturaleza de pronto también en otros contextos, en un contexto filosófico, y eso no está pasando. No sé si va por eso, ¿cierto? Pues, entonces Humboldt el poeta es porque Humboldt tenía también esa educación muy amplia en muchos otros áreas, y él tenía esa mirada muy amplia no solo de la ciencia. Bueno, ¿alguien más, compañero? Bueno, muchas gracias a los dos por la buena presentación. Realmente da muchas ganas de leer el libro.
Lo último que yo quería decir es que el profesor Alberto Castrillón y yo, que hago parte del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Narrativas Modernas y Crítica del Presente, tenemos un pequeño grupo de activismo que está intentando sacar las ciencias sociales como del encierro académico, que se llama Del Presente. Tenemos entrevistas, tenemos recursos gratis, sobre todo en Instagram. Entonces, si están interesados en ver, por ejemplo, hay entrevistas de Alberto con otros profesores europeos, con profesores de acá de América Latina, con profesores colombianos. Si están interesados, es @del_presente_ @del_presente_ ¿Listo? Yo quisiera decir algo, no sé si hay más preguntas, pero yo quiero como decir algo en relación a este acontecimiento de hoy. Y es que, pues, sobre todo, lo que más me conmueve es como la llamada de Ricardo a transformar los patrones educativos y a incluir en la educación como otro tipo de sensibilidad con respecto a lo que nos hace posibles como seres vivos, que es como eso que llamamos naturaleza, ¿cierto? Y yo quería como decir algo con respecto a eso, y es que pues nos han enseñado que debemos aprender o que podemos aprender o que es pertinente aprender de otro humano que nos enseñe, ¿cierto? Fundamentalmente un profesor o también como que los principios de subjetivación funcionan positivamente en relación con un cantante de rock o con una modelo, nos vestimos como se viste el cantante de rock o como la modelo, el modelo, lo que sea. Entonces, que nosotros lo que copiamos, lo copiamos de grandes hombres, de grandes mujeres, pero en general de otros seres humanos. Y yo pienso que lo que cambiaría un poco o mucho, yo pienso que no un poco, mucho, nuestra situación en el mundo es aprender a amar o a querer como un animal, porque nosotros somos animales. Pues aprender a vivir, por ejemplo, como un gato, a aprender a comer o a tener una digestión, una dietética, una capacidad metabólica como la que tiene un caballo o una vaca. O sea, lo que quiero decir con eso suena como un poco fuerte, pero nosotros no observamos los animales para aprender de ellos, sino que los observamos pensando que ellos siempre tienen que estar como sometidos a lo que nosotros le queramos enseñar. Entonces nosotros le decimos al perro: siéntese, acuéstese, váyase, venga. Y cuando el perro puede tener comportamientos que o los perros, o los gatos, o los pájaros, o los búhos, o pueden tener comportamientos que nos permitan, y sobre todo por una cosa, pues el elemento fundamental de lo que estoy diciendo es que nosotros dislocamos, o sea, rompimos la relación cuerpo-territorio. O sea, nuestro cuerpo no tiene una relación clara con el territorio, por eso destruimos la tierra que habitamos, porque nosotros no tenemos una relación clara entre cuerpo y territorio. Lo que demuestra uno de esos filósofos que evoqué ahora, que se llama Baptiste Morisot, él trabaja mucho con lobos, con manadas de lobos, y él muestra y él habla con los lobos, ha aprendido a aullar y ha aprendido a conversar con los lobos y a entenderse con ellos. Y en esas conversaciones con los lobos él ha aprendido que los lobos no disocian la relación cuerpo-territorio. Para un lobo, el cuerpo de él está, por ejemplo, los lobos por eso viven en manadas pequeñas. Pueden ser muchos grupos de lobos en un territorio, pero nunca forman una gran manada, porque una manada pequeña tiene la posibilidad de reconocer el territorio, esa relación cuerpo-territorio, de una manera mucho más eficaz que una manada muy grande, ¿cierto? Entonces, un lobo aprende todo acerca del territorio donde él vive, porque él sabe que su condición de existencia como cuerpo depende de su conocimiento y de su forma de habitar el territorio. Nosotros hemos despreciado eso, esa relación cuerpo-territorio para nosotros es una relación que en muchos casos es muy destructiva, pues por eso destruimos tanto el hábitat, que es nuestra condición de posibilidad de vida. Entonces, por ejemplo, Baptiste Morisot propone aprender de los lobos, aprender a vivir una relación distinta con el territorio.
aprender no a dislocar la relación cuerpo-territorio. Yo creo que de esa misma manera podríamos aprender de las lechuzas, podríamos aprender, por ejemplo, de nuestros gavilanes o los que hacen reciclaje, gallinazos, de los gallinazos, o de tantos animales. Tenemos que aprender tantas cosas, pero tenemos que admitir en términos de procesos de subjetivación que realmente nos pueden enseñar a cambiarnos a nosotros mismos. Si no admitimos eso, sería muy difícil. Entonces eso implica comenzar a mirar a los vegetales, a los animales de una manera distinta. No sería tan, pues si no hay que diferenciar ahí entre animales y animales domesticados, porque ya porque al inicio dijiste de gatos, ¿sabes? Porque estos ya en su comportamiento ya son bastante humanizados, de cierta forma. No, de ellos tal vez, pero de otros muchos, sí, también, claro. No, una cuestioncita, pues hay una cantidad de quejas sobre lo que podría ser la escuela, ¿no? Los colegios, todo eso, pero les cuento pues que cada día es más difícil sacar a un muchacho del colegio a la calle, ¿no? Es impresionante. Yo no me imagino cómo sería todos los permisos que hay que pedir para ir a Monpós, por ejemplo. Me imagino, claro que yo digo, Humboldt sí fue un berraco pues llegar a Monpós en ese calor tan tremendo y en esas condiciones, que eso es como lo otro. Entonces sí, habría muchas cosas pues que la escuela tendría que hacer, pero cada vez hay más limitaciones, ¿cierto? Hacer una salida pedagógica, hacer un curso de cocina en un colegio necesita todos los permisos del mundo. Entonces de una parte estamos demandando unas cosas, pero de otra parte es el control absoluto sobre todo lo que pueda también hacer la escuela, o sobre todos los procesos de formación que se puedan dar. Imagínate que tengo una anécdota con respecto a eso que tú dices, y es que la Universidad de Antioquia tiene una aula abierta de filosofía, y yo pensé que esa aula abierta pues ya iba a terminar de ser presencial, porque ya supuestamente se acabó la pandemia. Pues no se ha acabado todo, pero pues ya podemos encontrarnos como estamos aquí, etcétera, etcétera. Y entonces yo voy a dar una conferencia en esa aula abierta de filosofía este semestre sobre el Nietzsche de Foucault, y me dijeron, pues yo estaba convencido de que era presencial, eso es los miércoles en la mañana, convencido de que era presencial, yo estaba preparado para que fuera presencial, y me enviaron un link de Zoom y me dijeron, no, es por Zoom. Y yo, sí, y entonces yo llamé al organizador de la ANSE y dije, ¿y por qué no la hacemos presencial? ¿No sería más bacano que fuese presencial? Entonces, que porque hablando de lo que tú dices, la piloto no ha pagado los seguros, la piloto tiene que pagar unos seguros para que todos los estudiantes que estén ahí estén con una cobertura de seguro por si alguna cosa pasa en el auditorio, y esos seguros se tienen que pagar. Por ejemplo, si es una cátedra de la Nacional, es un seguro, pero si es una cátedra de la ANTE, que es otro seguro. Entonces la Nacional tiene que contribuir al seguro porque la piloto no tiene un presupuesto para pagar un seguro por esta cátedra, por esta otra cátedra, por esta cátedra, porque cada seguro es específico. Entonces tiene que ser virtual. Lo que tú dices, tienes toda la razón, eso es un complique muy complejo. Sí, incluso yo quería como decir algo asociado a eso, es que yo también hace poco fui profesora de colegio y fue una experiencia muy frustrante porque cualquier actividad que no fuera estrictamente racional, con un tablero, con lo clásico, generaba polémica en los papás, generaba polémica en los administrativos. Entonces yo creo que incluso hay que empezar a pensar como modelos institucionales nuevos, más allá incluso como de también, bueno, si este modelo institucional se agotó, ¿qué posibilidades hay de establecer otros modelos institucionales? Sí. Es que las aulas pasaron de moda. Un día yo fui a dar un hijo a la feria del libro y me contestaban en el colegio que no podía. A las 3 de la tarde los recogí a todos y me los llevé a todos. Y ¿quién me dice 3 de las 3 de la tarde el colegio que no puede ir? Y ya cuando había el parque de las alas, seguro, qué pena pues, porque fueron todos, como estaban aquí, otros me llevaban.
porque es que tampoco se puede dejar uno pues limitar de esa manera. Bueno, un agradecimiento inmenso pues a Alberto y a Ricardo por esa pasión pues que nos transmiten por Humboldt y esa lucha pues por esa dicotomía Humboldt-Caldas, que esperamos abonar el terreno para hacer cada día más Humboldt y menos Caldas. Me gustaría que la compañera nos repitiera o que me corrija si me equivoco. La dirección de Instagram es @del_presente_ para que podamos pues como compartir esas reflexiones de Alberto y su grupo de investigación en torno a Humboldt. Y me gustaría también aprovechar que Cristina nos contara y nos invitara al próximo evento de Encuentros Humboldt. Sí, Cristina, puedes pasar por favor. Y ya con esto pues damos por cerrado este delicioso encuentro. Muchísimas gracias a Lucía Estrada y a la gente pues, de la Casa Museo, otra parte por este apoyo y este evento tan bello pues, que nos ayudaron a tener esta noche. Muchas gracias. Adelante Cristina para que se rece. Bueno, sí, para terminar entonces me presento primero. Mi nombre es Cristina Müller, soy coordinadora de Comunidad de Cultura del Instituto Cultural Alexander von Humboldt, aquí en Medellín, una institución de cultura y lengua alemana. Y nosotros estamos organizando ahí al lado en el Teatro Parque Cultural y Ecológico, otra parte, una serie de eventos que se llaman Encuentros Humboldt, que son cada tercer martes del mes a las 7, y el de este mes, que va a estar el 16 de agosto, va a ser sobre el tema de medios y algoritmos. Entonces vamos a hablar con Pascual Gaviria y Santiago Jiménez sobre ese tema importante, cuál es el papel de los medios hoy en día, qué papel ahí juega el algoritmo, sobre todo en el internet, el tema de fake news. Entonces esto va a estar el tema. También nos pueden seguir en redes sociales @AVH-Medellín. Ahí también encuentran toda la información de la oferta cultural de cursos de alemán del instituto. Gracias.